Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tras las noticias de las 3 ya estamos de vuelta. Los saludos a todos los que seguís ahí conectados con nosotros en este Espacio en Blanco en Radio 1, Radio 5, a los que nos descargáis en el podcast, haciendo que seamos, según dicen, uno de los programas más descargados, por lo menos, de toda España, escuchados también en la radio online en más de 111 países. Saludos a todos desde España. Después de la visita de esos otros que estuvieron en nuestra primera hora, el siguiente argumento nos lleva hasta el norte, a conocer a un pueblo de leyenda, los inuits. Tras esa introducción comienza el viaje, ya veréis qué apasionante. Nos vamos de viaje. Nuestro primer guía en estos primeros minutos es uno de nuestros últimos invitados, Luis Pancorbo. Así nos narraba parte de la historia que hoy os queremos relatar. En el Gran Norte, allá donde el Ártico parece negar la vida, aún se enclava la dura morada de los inuit, los hombres. Tal vez hace 15.000 años, durante la última glaciación del planeta, los primeros inuit cruzaron desde Asia el estrecho de Bering y llegaron a América. Aún hoy, al llegar la primavera ártica, los inuit montan en sus trineos y viajan por el mar helado. Van a cazar para comer, pero sobre todo para sentirse, como siempre, los hombres. Los hombres, el pueblo inuit, es nuestro protagonista en los próximos minutos. Nuestro siguiente invitado acaba de regresar de un viaje y los conoce bien. Escuchemos sus aventuras. Pues hasta el Polo Norte nos vamos a hablar con nuestro invitado, un viajero polar, Francesc Bailón. Está en Barcelona. Buenas noches, Francesc. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, recién, como quien dice, llegado del frío norte. Bueno, ahora me contarás las veces que has estado. Déjame que te presente, antropólogo, das clases, profesor de aulas exteriores universitarias, externas universitarias. Sí, son unas aulas de extensión universitaria donde se ayuda a la gente, se da clases de diferentes temáticas y en este caso les doy sobre los inuit, las expediciones árticas, los pueblos de las regiones polares, etcétera. Viajero polar, como dices que te gusta que te llamen. ¿Y cuántas expediciones has hecho al polo, al Ártico? Pues hasta la actualidad 23. Joder, ¿no tienes otro sitio donde ir? Bueno, la verdad es que con el tiempo el Ártico se ha convertido como el aire que respiro, ¿no? Y necesito hacer varios viajes al año. De todas maneras, también es cierto que viajo a otros lugares del planeta, que no tiene nada que ver con el Ártico. Y creo que también estabas un poco pillado por Perú, ¿no? Y de repente cambiaste de onda y te fuiste al norte. Sí, la verdad es que de vez en cuando me gusta también hacer viajes a otros lugares del planeta para conocer otras culturas, porque, bueno, como antropólogo y viajero que soy, pues siempre me suscita interés pues todas estas poblaciones tribales, culturas ancestrales y todo eso. Entonces, por poco que pueda y encajándolo con todas las actividades que hago a lo largo del año, pues intento pues hacer alguna escapada a otro lugar que no sea el Ártico. Ya. ¿Y qué tiene el polo, el polo norte, que te llame tanto la atención, Francesc? Bueno, al margen de los inuit, que con el tiempo se ha convertido en mi pasión y en la esencia de mi trabajo, pues bueno, allí la verdad es que la soledad, el silencio, la paz, el pensar que el reloj realmente no te sirve para nada, que no existe el estrés, que vas a un ritmo completamente diferente, pues sinceramente lo que hace es sentirme como si volviera a nacer, ¿no? O sea, me rejuvenece cada vez que voy al Ártico y para mí pues estar en esas regiones polares
es algo que no tiene comparación con ningún otro lugar del planeta. Pero no hace mucho frío antes de entrar en tema, Francés. Sí, de frío hace y mucho. Sí. Y mucho. Pero te abrigas y se pasa. Te abrigas con esas ropas que hay ahora térmicas y no lo sientes. Sí, la verdad es que, bueno, inicialmente usaba mucho lo que son las ropas polares, ¿no? Uh-huh. Las ropas que utilizan los propios inuit. Pero desde que la Unión Europea prohibió la importación y exportación de cualquier derivado de, por ejemplo, de la foca o del oso polar, etcétera, pues ahora voy más con ropa térmica. De todas maneras, yo siempre lo digo, a partir de menos 30 ya da igual a la temperatura que estés, porque por muy abrigado que vayas, el frío lo sientes en tus carnes. Menos 30. Vale. De momento, y a día de hoy, y espero nunca llegar a esa temperatura jamás, menos 69 en el noreste de Groenlandia. ¿Qué me dices? Menos 69 grados. Wow. Sí, de sensación térmica terrible. Bueno, ¿quiénes son los inuits? ¿Quién es esta gente? Bueno, los inuits son los que también son conocidos con el término despectivo de esquimales. Ellos no les gusta que les llamen así, entre otras cosas porque se han llamado siempre a sí mismos inuit, que significa seres humanos, y en cambio la palabra esquimal significa comedores de carne cruda, es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y este pueblo, pues, habita en una extensión de 8.200 kilómetros, es decir, desde Siberia, pasando por Alaska, Canadá, hasta llegar a Groenlandia. Actualmente son unos 160.000 que están repartidos en estas 4 regiones polares. Sin duda es un pueblo que es cazador, es pescador, que vive en perfecta simbiosis con la naturaleza, que han evolucionado muchísimo en las últimas décadas, pero que a pesar de ello, en la actualidad continúan siendo todo un referente de cara a otras poblaciones, otras culturas tradicionales, y además también, por supuesto, que han conseguido mantener muchas de sus costumbres ancestrales. Ya has contestado todas las preguntas que teníamos, así que nos vamos, ¿vale? Vale, muy bien. El nombre inuit significa hombre. Sí, hombre, seres humanos, pueblo. Ya. Además es curioso porque yo que he estado, por ejemplo, también con otras culturas árticas, como por ejemplo los nenets de Siberia, resulta que si traducimos la palabra nenet, también significa lo mismo, es decir, significa ser humano, ¿no? Y hay otras poblaciones como Yupi, como los Eben, etcétera, que la traducción literal es ser humano. Entonces, a mí me resulta muy curioso que ellos se identifiquen de esta manera. Es más, yo creo que lo hacen para diferenciarse del mundo occidental. Que no somos seres humanos. O que no somos la esencia del ser humano, diría yo mejor. Ya. ¿De dónde provienen? ¿Vienen de Asia también, como se decía, algunas tribus de las praderas norteamericanas? ¿Cómo aparecieron allí? La verdad es que, bueno, hasta que no cambien las cosas, porque cada año con el tema del calentamiento global del planeta se van descubriendo nuevas cosas bajo el hielo, pero hasta que no cambien las cosas, de momento lo que sí que se sabe es que los inuit proceden de lo que sería la tercera gran migración que hubo de Siberia hasta el continente americano. Ellos llegaron hace aproximadamente unos 4.500 años, atravesaron el estrecho de Bering en barcos de piel, se establecieron en la zona de Alaska. Eso eran pueblos paleoesquimales, no eran los inuit como conocemos hoy día, sino eran los orígenes podríamos decir, del pueblo inuit. Y a partir de 2 periodos que hubo de calentamiento global en el planeta, uno hace 4.500 años y otro hace 1.000, estos pueblos paleoesquimales marcharon de Alaska, poblaron lo que es el Ártico canadiense hasta llegar a Groenlandia. Algunos de estos pueblos acabaron por desaparecer, otros evolucionaron, hasta que al final aparece un pueblo que es el definitivo, una cultura ya moderna, podríamos decir después de Cristo, que serían los Thule, que aparecieron hace unos 1.000 años y que ya se considera que son los antepasados más modernos de los inuit actuales. En pocas palabras, que podríamos decir que los inuit hacen como 1.000 años que han aparecido como los conocemos en la actualidad.
Sin embargo, sí que es cierto que han ido evolucionando a lo largo de los siglos hasta llegar al día de hoy. Algunos datos que hemos sacado aquí me dicen que desde que asentaron es un pueblo con poco contacto con el exterior, ha sabido sobrevivir y adaptarse a ese gélido entorno y tienen incluso características físicas muy especiales. Sus pestañas son más pesadas de lo normal para proteger a los ojos del reflejo del sol, ese que resplandece en el hielo. ¿Es así? Sí, la verdad es que podríamos decir que ellos tienen unos rasgos físicos que también son comunes a otros pueblos del Ártico. Aparte del tema de las pestañas, también está el tema de las extremidades, es decir, sus extremidades son muy pequeñas, ¿vale? Hablamos del inuit, digásemos, sin haber sufrido un mestizaje por medio. Normalmente suelen ser pequeños, 1,60 m aproximadamente, y el hecho de ser relativamente bajos y tener las extremidades también, pequeñas, les hace también poder combatir mejor el frío. Lo que sí que también está claro es que hay otros elementos que ayudan a poder soportar mejor estas temperaturas extremas, como, aparte de la ropa, pues el hecho de comer la carne cruda. Cuando tú comes la carne cruda es como si te cogiera un subidón de proteínas, un restablecimiento energético, que es lo que te hace sentir calor, ¿no? Es decir, hay varias estrategias para combatir el frío por parte de los inuit, pero está claro que su físico también es un añadido para poderlo llevar mejor. ¿Cuándo entrar en contacto, cuándo se les descubre o entrar en contacto con el hombre blanco? Bueno, si exceptuamos las incursiones vikingas que hubo hace 1000 años, podríamos decir que realmente ellos contactaron con los exploradores, en este caso sobre todo británicos, que eran los que más iban a esa zona, ya a partir del siglo XVI. Después esos contactos fueron creciendo, sobre todo ya en el siglo XVII y XVIII, donde se añadieron, aparte de los exploradores, misioneros, comerciantes, balleneros, etcétera. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Y esta noche con Francesc Bailón, descubriendo los habitantes del norte. ¿Cómo es su vida, Francesc? ¿Viven en los iglús, esos que hemos visto en las películas, o tienen algún otro tipo de estructura? Bueno, la verdad es que yo siempre, cuando doy las clases o hago conferencias, siempre explico lo mismo, que los inuit es un pueblo que se conoce más por su nombre que por su realidad cultural. Hay muchos tópicos que no son ciertos de esta cultura, y uno de ellos es el tema del iglú. O sea, el iglú no lo inventaron los inuit, lo inventó un pueblo paleoestimal denominado Dorset, que vivió en el Ártico norteamericano hace 2000 años. Después, el iglú, como nosotros lo conocemos, y como casa permanente, solo se construyó en el Ártico central canadiense. Es decir, en pocas palabras, solo un 20% de los inuit llegaron a vivir en iglús de nieve. El resto vivían en casas de piedra y turba durante los meses de invierno y primavera. Y solo aproximadamente un 13% de esas personas que vivían en casas de piedra y turba utilizaban los iglús durante sus desplazamientos para cazar y pescar. En pocas palabras, y para que lo tengan en cuenta los oyentes, ni el iglú es una invención de los inuit, ni es la casa más representativa de este pueblo. Curioso. ¿Y la estructura social cómo es? ¿Se viven en familias? ¿Tienen muchos hijos? Sí, viven en familias, más o menos suelen tener 2 hijos en la actualidad. Es una población bastante estable. Si uno analiza los últimos censos demográficos, se dará cuenta que prácticamente los últimos 20 años no ha habido un cierto estancamiento de la población, con lo cual se ha mantenido en esos números que he dicho, de 160.000, quizás hace unos cuantos años pues eran unos 155, pero se ha ido manteniendo. Y la estructura básica, por supuesto, sigue siendo la familia, pero hay una gran diferencia
con nosotros. Es decir, para los inuit la importancia de la comunidad está por encima de la supervivencia individual, con lo cual no solo la familia es los miembros consanguíneos, sino que también es todos aquellos miembros que forman parte de una comunidad. Una anécdota es que, por ejemplo, muchas veces yo he estado en casas de los inuit y allí entran y salen personas que a lo mejor he visto por primera vez en mi vida, incluso algunos se quedan a dormir, al día siguiente se van, luego vuelven otros, etcétera. Es decir, las casas son una entrada y salida de gente constante y eso es porque las casas están abiertas a toda la comunidad. ¿De qué viven? ¿Cazan? ¿Pescan? Sí, la caza y la pesca sigue siendo su base de economía de subsistencia tradicional. Prácticamente podríamos decir que los alimentos más comunes son la morsa, la foca, la ballena, el oso polar, el caribú, las liebres árticas, el zorro ártico. También pescan, por ejemplo, el halibut, el capelín, que es también un pescado que es parecido al arenque, también el salmón, etcétera. Es decir, podríamos hablar que la dieta básica de los inuit siguen siendo las proteínas y, curiosamente, supongo que mucha gente se preguntará, y claro, si no tienen fruta y verdura en su dieta tradicional... Te iba a preguntar pues, sobre eso, sí, verdura y fruta. ¿cómo lo hacen, no? Ah. Pues el secreto está en la piel de la ballena. ¿Qué me La dices? piel de la ballena se llama matak y es el mejor antiescorbútico del mundo. Si uno toma la piel de la ballena, un trocito, pongamos 5 centímetros, y lo mastica crudo, es como si estuviera tomando un zumo de naranja y, por ejemplo, pues un plato de judía verde. Y con eso, con esa piel de la ballena, ellos suplantan la falta de verduras y frutas en su dieta tradicional. Hay una anécdota, y es que se habla que los exploradores que se adentraban en el Ártico, la mayoría o muchos de ellos se veían afectados por el escorbuto, la falta de vitamina C en su dieta, y muchos de ellos acaban muriendo. Incluso se hicieron probaturas de llevar toneladas y toneladas de zumo de limón para evitar morirse de escorbuto. Y hasta que los exploradores no se dieron cuenta que los inuit comían la piel de la ballena para evitar morir de escorbuto, pues hubo absolutos desastres en expediciones árticas. Además que también muchos exploradores no se dieron cuenta que otra de las cosas para evitar tener escorbuto es comer carne fresca, es decir, no había muchos que cazaran y pescaran. Muchos se llevaban la comida pues de los países de origen de los cuales habían salido con sus barcos. ¿Conocen el fuego? ¿La carne la comen cruda? ¿No la cocinan nunca? Sí, la carne algunas veces la cocinan, no como nosotros lo haríamos con una sartén y con aceite y esas cosas, sino que suelen hervirla, y el aceite poco lo utilizan más la mantequilla, a veces incluso de reno. Yo he intentado hacerles una tortilla de patatas y es toda una experiencia hacer una tortilla de patatas a los inuit. ¿De dónde sacaban las patatas? ¿Las llevabas de No. En la actualidad los inuit tienen pequeños supermercados en las poblaciones que son más grandes. Son un poquito mayores estos supermercados, y les traen de vez en cuando pues alimentos procedentes de los países a los cuales pertenecen, ¿no? Entonces allí, a pesar que por ejemplo sí que tienen fruta y verdura que algunos toman y otros no, también llegan patatas, etcétera, es decir, productos occidentales. Yeah. De todas maneras, esto es como nosotros. Cuando a nosotros nos apetece ir a un restaurante exótico, pues a lo mejor nos vamos al chino, al japonés, a un restaurante vietnamita, etcétera. Para ellos el tomar estos alimentos propiamente dichos de los supermercados también es algo exótico, ¿no? Que de vez en cuando hacen, pero la esencia sigue siendo los alimentos que ellos cazan y pescan. Entonces, normalmente los comen crudos o hervidos. Y sobre todo hay un animal que hay que tener mucho en cuenta porque no se puede comer crudo, está terminantemente prohibido, que es el oso polar, porque el oso polar tiene triquinosis. Entonces, a la hora de cocinarlo, tienes que tenerlo como 10 o 12 horas hirviendo para podértelo comer. Te iba a preguntar eso, si cazaban osos polares, ya me has contestado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Tienen armas de fuego para hacerlo?
Bueno, a ver, todos... hay una cosa que es muy curiosa entre los inuit, es que es el único pueblo cazador del mundo que no les han puesto cupos de caza. Es decir, no les han dicho, has de cazar X osos polares al año, has de cazar tantas ballenas, tal, sino que ellos mismos se han autogestionado. Entonces, sí que es cierto que el oso polar es un animal que está en vías de extinción y entonces cada comunidad ha establecido unos cupos de caza del oso polar. Y son unos cupos que me atrevería a decir que con toda seguridad los cumplen al 100%. Yo me he encontrado una vez que iban con unos cazadores y nos encontramos una osa polar con su cría. Eso ya es sinónimo de que no la van a cazar porque nunca lo hacen. Pero yo les pregunté, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vais de cupos, no? Y dice, no, este año ya hemos cubierto todo el cupo la comunidad. Y entonces le pregunté, bueno, ¿y qué vais a hacer con el oso polar? Dice, pues nada, le saludaremos, le diremos cómo está, dispararemos al aire, lo asustaremos y se marchará. Y es lo que sucedió. Pescan, no sé si dice pescar o cazar ballenas también, ¿verdad? Tampoco tienen cupos para ello. No, son las propias comunidades las que establecen esos cupos, y esos cupos nunca son individuales, son comunitarios. Y en el momento en que llegan a ese número que la propia comunidad de cazadores ha establecido como límite, se acaba lo que es la caza y la pesca de ese animal que está en extinción, como es el caso del oso polar o, por ejemplo, la ballena. De todas maneras, también tienen las focas, que es un animal que ahí sí que no tienen cupos, o el caso de la morsa, o el caso del caribú, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿Y el lenguaje se entienden entre todas las, no sé, las tribus, no sé cómo llamarlas, entre todos los grupos étnicos que habitan esos diferentes lugares? ¿O tienen cada uno un lenguaje diferente? Bueno, la verdad es que el tema del idioma, de la lengua, también es un tema complejo, porque se ha de tener en cuenta que en el pasado existían 21 grupos inuit diferentes en estas 4 regiones polares de Siberia, Alaska, Canadá y Groenlandia, y en la actualidad hay 19, 2 han desaparecido, y hay más dialectos que grupos inuit hay. Entonces, resulta que estos dialectos a veces son muy diferentes los unos de los otros, y encima resulta que la lengua de los inuit es la única lengua del mundo que se puede escribir de 3 maneras diferentes. Por ejemplo, en Groenlandia utilizan el alfabeto romano. En Canadá utilizan el alfabeto silábico, que es muy parecido al egipcio porque es como un alfabeto iconográfico, es decir, cada figura tiene un simbolismo, un significado, y después, en parte de Alaska y Siberia, utilizan el cirílico, porque antes Alaska pertenecía a Siberia, a Rusia, antes de que la malvendiera, mejor dicho, en 1867 a Estados Unidos. Entonces, la lengua se escribe de 3 maneras diferentes, dialectos muy diferentes los unos de los otros, de tal manera que un inuit de Groenlandia difícilmente se entenderá con un inuit de Alaska, y uno de Siberia tendrá muchísimas dificultades para entenderse con un inuit, por ejemplo, de la zona del Canadá. ¿Y tú cómo te entiendes con ellos? Bueno, yo hablo un poco de Kalaslisut, que es el groenlandés, y también de Tunumyutut, que he empezado a aprenderlo, que es el dialecto de la costa este de Groenlandia, que es sobre todo donde voy en los últimos años, y cuando estoy en Groenlandia, pues bueno, tiro del Kalaslisut y a veces del inglés. Si tengo que hablar con un inuit amigo mío del Canadá o de Alaska, siempre tiro del canadiense, del inglés o del francés, según sean los casos, pero no puedo utilizar el Kalaslisut porque ellos no me entienden. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. ¿Cómo se nota que eres profesor francés? ¿Por qué? Qué bien lo cuentas. ¿Tienes un rato más? Porque yo me estaría contigo aquí 3 o 4 horas. Cuando vemos películas por ahí, vemos un elemento íntimamente ligado a los inuits, el perro. ¿Es tan importante en su vida? Sí, es muy importante. Hemos de pensar que, por ejemplo, para ellos es su motor de tracción, es decir,
para desplazarse en trineo de perros, que es algo que es común entre todos los grupos inuit, necesitan al perro. Pero el perro no es un animal de compañía. De hecho, hay anécdotas de los primeros inuit que llegaron a Europa hace ya varios siglos, que vieron que la gente tenía perros en sus casas. Y cuando regresaron a su país dijeron, es que estos occidentales son unos guarros, porque tienen perros en sus casas. Y ellos, los perros, no los conciben como animal de compañía, sino que están siempre en el exterior. Y para ellos es muy importante. Y, por ejemplo, una anécdota que me ha pasado en la última expedición que he hecho a Groenlandia es que resulta que la primera vez que fui con unos cazadores amigos míos de la zona de Kulusuk, pues una perra pues quedó preñada durante esa expedición, tuvo unas crías y resulta que a una de esas crías le han puesto mi nombre, ¿eh? Y para mí es algo pues maravilloso, importante y muy importante, porque sé que el perro es básico para ellos, y que encima le pongan mi nombre, pues eso es más significativo. El que pasa que no hay que pensarse que le han puesto mi nombre de francés, me han puesto el nombre con el cual me conocen los inuit a mí, ¿Qué es? que es Palante. Porque la primera vez que fui en trineo de perros, la primera expresión que hice es la de Palante, Palante, del Espiri González, y eso les ha quedado. O sea que te llamas Total, que al perro le han puesto el nombre de Palante, y allí todos me conocen como Palante. Vale, a partir de ahora te llamaremos así. Llevan un trineo, según tengo aquí, hecho de madera, huesos de animales, barbas de la boca de una ballena e incluso pescado congelado. Sí, ellos incluso eran capaces de hacer trineos con pescado congelado. Eso era en el pasado. En la actualidad, básicamente están hechos de madera, aunque los patines están hechos de plástico, para que se deslice mejor por el hielo. De modelos hay de diferentes tipos, porque claro, no es lo mismo ir sobre el mar helado que, por ejemplo, por las montañas. Y después también lo del tema de la tralla de los perros, es decir, muchas veces tenemos la imagen, es que los inuit van con 15, con 12 perros. Sí, eso es en la actualidad. En el pasado, con 2 o 3 ya tenían más que suficiente, ¿no? Entonces, claro, los perros también pueden ir en sistema de abanico, sobre todo cuando van sobre mar helado para repartir el peso, o bien van en forma de dos, en tándem de dos, para, sobre todo, hacer fuerza cuando tienen que subir montañas. Te estamos buscando para llenar de misterio una noche especial de Espacio en Blanco. ¿Estás preparado para compartirlo? Esta es tu ocasión. Ponte en contacto. espacioenblanco@rtv.es. Te esperamos. La Constitución Española de 1978 propició uno de los periodos más interesantes y brillantes de la historia de España. Aunque se hizo con la mejor intención, con el paso del tiempo se han visto que hay cosas que no funcionan. Ahora son muchas las voces que reclaman una reforma en profundidad de nuestra Carta Magna. Reformarla, ciertas cosas sí, pero tampoco mucho. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de la reforma de la Constitución. Los domingos a las 6 de la mañana, como siempre, mejor en Radio Nacional de España. Vamos a la parte, si te parece, de sus creencias, de la mitología, y si hacen magia o creen en la magia y todo ello. ¿De dónde viene? O sea, ¿en qué creen los inuits? A ver, los inuit actualmente viven a caballo entre la religión tradicional, es decir, creencias animistas y prácticas chamanísticas, y la religión adoptada, que es el cristianismo, es decir, lo que se denomina el sincretismo religioso. Uh-huh. Entonces, ellos siguen creyendo que los animales tienen un alma, ¿vale? Y también las personas, bueno, en el caso de las personas, 2 almas, el alma del cuerpo y el alma del nombre. Entonces, incluso actualmente, cuando cazan un animal, le muestran su respeto, porque al fin y al cabo tiene un alma ese animal, y entonces lo que quieren es que, respetando ese animal, respetando esa alma, después esa alma que ha quedado bendecida de una forma u otra por el cazador, hablará con las almas de los otros animales para que se dejen cazar por los inuit. Aparte, también ellos han desarrollado un grado alto de espiritualidad. Todos los elementos de la naturaleza tienen un espíritu, las montañas, los ríos, el mar, etcétera,
Y para gestionar todo esto, es decir, el animismo y también el espiritualismo de los elementos de naturaleza, tienen el elemento del chamán, que es el consejero espiritual, el curandero, el encargado de mantener un equilibrio entre el mundo natural y el mundo sobrenatural. El problema es que los chamanes están en vía de extinción entre los inuit, y sobre todo a raíz de la llegada del cristianismo a sus tierras. Entonces, lo que es curioso es que si hoy día le decimos a un inuit cazador tradicional, oye, ¿tú en quién crees?, lo que te dirá es, de lunes a sábado creo en los espíritus y en las almas, porque Dios no sabe ni cazar ni pescar. El domingo dejo de cazar y pescar, voy a la iglesia, voy a misa y entonces creo en Dios. Qué curioso. ¿Creen en la vida después de la vida? Sí. Después de la muerte. Además, por ejemplo, hay una cosa muy bonita, que este año además yo no sabía en el caso del pueblo Nenet de Siberia, y es que ellos creen, o muchos inuit creen, que las almas de los muertos suben al cielo, y esas almas que suben al cielo generan o crean las auroras boreales. Qué bonito. Entonces, cuando aparecen las auroras boreales, lo que hacen los inuit es silbar, y lo que hacen al silbar es que esas auroras se acerquen, y de esa manera tú puedes hablar con tus antepasados. Eso por una parte. Por ejemplo, los nenets, que están en Siberia, del lado opuesto, y que no tienen que ver con los inuit, también hacen lo mismo, silban a las auroras boreales. Es increíble. Pero por otra parte, ellos también creen en la reencarnación, pero no en la reencarnación del alma en un animal, en la reencarnación del alma a través del nombre. ¿Qué significa? Ellos tienen un ritual que se llama el ritual de la eponimia, que consiste en ponerle a un recién nacido el nombre de la última persona que ha fallecido en la comunidad. Con ese nombre, el niño o la niña recibe las cualidades, las virtudes y los defectos del difunto. Luego, ese difunto, de una forma u otra, se ha reencarnado en ese niño a través del alma del nombre. Y lo que es curioso es que si vamos a muchos cementerios inuit, las cruces son anónimas. ¿Por qué? Porque las cruces cristianas no llevan nombre, porque los inuit consideran que si el alma de ese difunto continúa viva en el recién nacido, no tiene sentido poner el nombre del difunto en la cruz. Qué bonito. ¿Creen en el diablo o espíritus negativos que les puedan hacer daño? Bueno, ellos tienen el que yo diría el hombre del saco, que sería lo más parecido al diablo, que es Kivitok. Kivitok es una persona, es como a veces, como lo que dicen a veces en Galicia, ¿no? Aquello de, hay brujas, a ver las ailas, ¿no? Kivitok. Nadie ha visto ningún Kivitok, pero saben que existe. ¿Qué es el Kivitok? Es una persona, es un ermitaño que vive al margen de la comunidad, completamente opuesto a lo que es ser inuit. Es una persona egoísta, una persona malvada, una persona que mata si es necesario, una persona que roba, es decir, toda la parte mala que pueda tener el ser humano. Entonces, este Kivitok vive aislado en su propio mundo. Y, ¿saben? Todo el mundo dicen que existe, pero nadie la ha visto, excepto que me han contado en varias partes de Groenlandia, con lo cual yo supongo que esta leyenda tiene un contenido o un alto contenido de certeza. Hace ya unos años, en la población de Asiat, se capturó un Kivitok que iba saltando por los tejados, lo dispararon, lo apresaron, y dicen de que en estos momentos este Kivitok está en una prisión danesa. Y esa leyenda es curiosa porque ha recorrido toda Groenlandia, y dicen que es, de momento, a día de hoy, el único Kivitok que se ha conseguido ver y encima capturar. Curioso. Luces en el cielo. ¿Se ven luces en el cielo, aparte de las auroras boreales? ¿Creen en algo que haya venido de por ahí arriba? No, bueno, lo que sí que es curioso es la manera en que ellos observan el cielo, ¿no? A ver, por una parte,
por ejemplo, ellos sobre todo, por ejemplo, en el norte de Groenlandia, tienen una estrecha vinculación con los meteoritos, porque ahí han caído muchos meteoritos, y entonces incluso generaron una leyenda según la cual tú no podías coger más meteoritos de los que necesitabas para fabricar sus utensilios. Y cuentan que alguna vez alguien ha cogido más meteorito del que debía coger y acabó muriendo, ¿no? Eso es un tema de lo que es el meteorito, que lo consideran como algo sagrado procedente del espacio. Pero lo que también es curioso es que cuando ellos miran las estrellas, no ven el Carro, no ven Orión, no ven lo que vemos nosotros. Ellos ven un caribú, ellos ven un oso polar, ellos ven un trineo de perros. Y lo que también es fascinante es que yo creo que es uno de los únicos pueblos en la historia que no ha utilizado nunca la estrella polar para orientarse, porque la estrella polar está siempre encima de sus cabezas, con lo cual no tiene ningún sentido utilizarla para orientarte. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, ellos ¿Utilizan otras estrellas? No, ellos, al margen de que tienen un mapa mental de todo su territorio, es increíble cómo un inuit es capaz de dibujarte un amplio territorio sin cometer un solo error en un accidente geográfico. Aparte de eso, pues bueno, todas las huellas que da la naturaleza, una montaña, una roca, un iceberg, un glaciar, todo eso a ellos les sirven de orientación. Casi terminando. En alguna parte he leído que ibas con perros, se rompió el hielo y casi os hundís vosotros, el trineo de los perros, y lo que hacen los no lo sé decir, inuit, sí. es reírse. Cuando ante los problemas se ríen. Sí, es una manera de exteriorizar las tensiones acumuladas. Yo eso lo aprendí y me lo enseñaron. Yo tengo unos padres inuit, que son mis padres adoptivos, ¿no? Yo tengo los míos de verdad aquí en Barcelona, pero tengo mis padres adoptivos que viven en Groenlandia, y ellos, cuando supieron que iba al norte del país, que es la zona más tradicional de todas, me enseñaron que la manera de contactar y de entrar bien con los inuits, sobre todo los más tradicionales, es siempre la sonrisa, porque es la manera ellas que tienen de un poco de relajarse, ¿no? Y nunca intentar mostrar preocupación, al contrario, siempre sonrisa. Y en este accidente que comentas, que se nos abrió el mar helado, que estuvimos a punto de morir, nosotros y los cazadores, los perros, etcétera, pues en esos momentos ellos empezaron a hacer broma y yo les seguí esa broma y estuvimos riendo mientras estábamos viendo cómo nuestras vidas corrían peligro, porque si nos llegamos realmente a caer al agua, nos hubiéramos muerto de hipotermia. Buena manera. En algún sitio te preguntan características que definen a esta cultura, y tú dices el ser humano en su estado más puro, y te preguntan de una forma más extensa, y es increíble lo que cuentas. Que quiero que me lo cuentes. Un ser humano que vive en perfecta simbiosis con la naturaleza, ¿no? Sí, yo siempre he dicho que los inuit es uno de los últimos soplos de humanidad que le quedan a este planeta. Es decir, es el estado, es el ser humano en su estado más puro, sin ser contaminado por todos los egoísmos, egocentrismos del mundo occidental, por la afectación del proceso de globalización. Es gente que es muy sincera, gente que desconoce lo que es el egoísmo, que lo comparte todo, que son hospitalarios, que son muy humildes. O sea, son tan humildes que, por ejemplo, cuando viene alguien y te ha cazado un oso polar, que sabes que para ellos eso da mucho prestigio, es muy importante, tú lo vas a felicitar y te dicen, no has de felicitarme, has de felicitar al oso polar, porque el oso polar se ha dejado cazar por mí. Hasta ese punto llega la humildad de este pueblo. Qué curioso. Y no mienten entre ellos. Además, creo que dices que las expresiones lingüísticas hay que dejarlas muy claritas para que no haya duda cuando hablas con ellos. Sí, o sea, ellos lo que es mentir como nosotros lo concibimos no lo hacen, ¿vale? Lo que sí que para evitar confusiones que puedan derivar a certezas digásemos no muy reales, pues lo que hacen es que sus preguntas o sus formulaciones
no han de dejar lugar a duda. Es decir, nunca le preguntes a un inuit, por ejemplo, si está en aquellos momentos, imaginemos que está lloviendo, tú nunca le digas al inuit, ¿no es verdad que no está lloviendo? No le digas eso, sino lo mejor que le puedes decir es, está lloviendo. Punto. Es decir, no hay que ni hacer fórmulas en las afirmaciones que puedan llevar a la confusión, sino que hay que ser directo y siempre con un mensaje claro, conciso y real. Casi terminando, lo has puesto de una manera muy idílica. En la actualidad, ¿cómo está el pueblo? ¿Tienen también ese problema que tienen algunas otras etnias de drogas, alcohol? Sí, la verdad es que, bueno, al margen de todo lo que hemos comentado, los inuit tienen grandes problemas. En primer lugar, tienen 3 índices que es de los más elevados a nivel mundial, y es lo que hace referencia al suicidio, al asesinato y el alcoholismo, porque ellos no metabolizan el alcohol. ¿Asesinato también? Sí, el asesinato sobre todo viene provocado por el intercambio de parejas. Cuando el intercambio no es igualitario, cuando no se intercambian entre las 4 personas, ¿no?, entre los 2 matrimonios, y unos deciden continuar a escondidas porque ese intercambio no se ha podido realizar en su totalidad, pero ellos prefieren continuar a escondidas, pues entonces eso deriva en que el hombre coge, mata a su mujer y luego se acaba suicidando, para evitar que la familia de su mujer lo acabe matando. Yeah. Entonces, en lo que es el intercambio de parejas es una cosa que está bastante extendida, y después, aparte de estos 3 grandes problemas, sobre todo el tema de suicidios también entre la gente más joven, porque pierden su identidad cultural y la única solución que encuentran es el tema del suicidio, pues aparte tiene el problema de que son los principales afectados por el calentamiento global del planeta, y además también en los últimos años hay un añadido que es la contaminación medioambiental. Es decir, hay una serie de toxinas que están llegando unos contaminantes que están llegando a las regiones polares donde viven los inuit, que se introducen en los animales. Los inuit, al comer la comida hervida o cruda, absorben estas toxinas, y el resultado es que, por ejemplo, en estos momentos los inuit tienen hasta 20 veces más mercurio en su organismo que la media mundial. Y otra cosa que es devastadora es que desde hace años muchas mujeres inuit no pueden dar el pecho a sus hijos porque a través de la leche materna están expulsando estas toxinas que van a parar a los niños recién nacidos, y que es un cóctel tóxico mortal y demoledor. Te iba a preguntar por el cambio climático, si lo han sentido. Sí, ellos sinceramente les está afectando mucho. Han habido muchos accidentes mortales. Yo conseguí salvarme cuando se nos abrió la banquisa, el mar helado, pero hay muchos cazadores inuit que desafortunadamente no han podido salvarse, han caído al fondo de las aguas y han muerto. Después también grandes toneladas de hielo procedentes de los glaciares caen al agua, provocan una serie de tsunamis, vuelcan las barcas, mueren muchos pescadores, mueren muchos cazadores. Cada vez los animales tienden a migrar hacia zonas más frías, y eso implica que los cazadores y pescadores tengan que hacer largos recorridos para ir a cazarlos, para ir a pescarlos, lo que implica también que un mayor riesgo en esos desplazamientos, y la situación realmente es muy complicada, y ya veremos qué sucederá con el tiempo. Yo creo que los inuit tendrán que adaptarse a las nuevas circunstancias, aunque ellos no tengan la culpa, porque al fin y al cabo se consideran hijos de la tierra, pero es posible que algunas o la mayoría de esas tradiciones ancestrales, que muchos de ellos aún continúan teniendo, pues acaben desapareciendo, porque tendrán que encontrarse con unas nuevas situaciones que impliquen la pérdida de parte de su identidad cultural. El mundo de los inuits, esta noche con Francesc Bailón, que nos ha acercado. Casi para terminar, Francesc, has asesorado en la película Nadie quiere la noche, de Isabel Coixet, ¿no? Sí, he sido el asesor de cultura inuit. Y bueno, básicamente mi trabajo era asesorar a todo el mundo
desde la propia directora, Isabel Cochet, a los productores de la película, a los actores y las actrices, departamento de arte, vestuario, maquillaje, a todo el mundo. Es decir, mi función era un poco que a través de mis consejos, a través de mi experiencia y mis conocimientos, pues todos los miembros del equipo pudieran situarse y ubicarse en un lugar como es el noroeste de Groenlandia, que es donde pasa buena parte de la película, y hace 100 años. Entonces, mi trabajo fue, aparte de eso, pues un poco reconstruir todo ese mundo y que se pudiera ver a través de la pantalla. Así habrá quedado de bonita, una historia de amor en el Ártico. Y por otro lado te has convertido en una especie de embajador de estos pueblos y das charlas, conferencias, te mueves por todos los sitios, incluso para niños pequeños, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que mis alumnos tienen entre 3 y 90 años. Y en esas edades yo me muevo porque pienso que el pueblo inuit es un pueblo que la gente de una forma u otra lo tiene en alta estima. Es un pueblo que hasta un niño de 3 años, si tú le dices quiénes son los inuit o los esquimales, ellos son capaces de decirte 2 o 3 cosas relacionadas con este pueblo, cosa que no harían con otros. Y aparte también porque considero que en el mundo en el que estamos y hacia donde nos vamos, creo que es bonito que podamos que se pueda mostrar, y pues a través de mis clases, de mis conferencias, de mis charlas, pues a este pueblo acercarlo y a la gente, porque creo que tenemos muchas cosas que aprender de ellos. Creo que estaría bien que supiéramos escucharlos, porque al fin y al cabo creo que constituye un ejemplo no solo del ser humano en su esencia, sino del ser humano adaptado a un medio sin transformarlo, sin modificarlo, simplemente adaptado a él, ¿no? Y creo que es esencial que conozcamos todas estas cosas, porque al fin y al cabo, conociendo a los inuit, puedes llegar a saber de dónde vienes, es decir, cuáles son tus orígenes y en lo que te has realmente convertido. Yo te doy las gracias esta noche por haber hablado de ellos y haber hablado en su nombre. Forma de contacto, Francesc. ¿Hay alguna página web donde te puedan conectar y seguir un poco tu trabajo? Sí, bueno, pueden contactar a través de mi página web, que es www.antropologiainuit.com. Y también tengo un blog, que es el que actualizo, el que suelo ir colgando mis actividades, conferencias, etcétera, que es Cultura Inuit. Simplemente poniendo Cultura Inuit en Google, ¿vale? Pues ya sale. Y también incluso desde la propia web hay un enlace para entrar en el blog, que es el que realmente utilizo más. Adelante, ha sido un placer el empujón que nos has dado esta noche. Muchísimas gracias, y si me permitís, por favor, me voy a despedir en groenlandés. Por favor. Kuyanarsuak, que significa muchísimas gracias. Siniluagitsi, que significa dulces sueños, buenas noches. Takus, ha sido un placer y hasta la próxima. También para nosotros, Francesc. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor. Muchas gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta pronto. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. De diciembre, Rosa Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches, Miguel. Nos vas a dar más datos de todo ello. No estamos buscando, estamos diciendo, te estamos buscando. ¿Qué estamos buscando?
Pues estamos buscando a los oyentes que estén interesados en participar ese día en directo con nosotros en el programa, sentarse en la mesa con nuestros expertos y contarnos una experiencia de carácter paranormal que haya sucedido en sus vidas, con el gran privilegio de tener en la mesa a expertos que van a poder interpretar ese suceso y dialogar con ellos. Todo tipo de experiencias, desde ovnis, vida después de la vida, apariciones, todo tipo de experiencias, ¿no? Así es, cualquier tipo de... Y que no tengan explicación y que quieran venir a Madrid, porque lo haremos en Madrid, si no, los que no puedan venir seguramente lo grabamos y lo invitamos ese día en el programa. Así es, nosotros invitamos a todos los oyentes que hayan tenido cualquier tipo de experiencia paranormal, de difícil explicación o que les interese, que sea interpretada, que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtv.es. Nosotros os llamaremos por teléfono y si no podéis estar en directo, podemos tener la posibilidad de grabaros. Hay otros métodos, también tenemos un contestador y un WhatsApp que atiende nuestro compañero Ramón Álvarez, por si también queréis mandar una nota de voz y decirlo por ahí, que... Eso es, hay otras vías de contacto a través del WhatsApp de Ramón Álvarez, que es el 652 03 59 34, 652 03 59 34, o si no, un contestador telefónico que está operativo 24 horas al día, los 7 días a la semana, y es el 91 346 10 55. Ya queda muy poco tiempo, día 17 de diciembre, en principio solamente estamos llamando o haciendo un llamamiento para personas que hayan vivido experiencias, luego divulgaremos un lugar muy especial, yo creo que nunca se ha hecho un programa desde ese sitio aquí en Madrid, por si queréis venir a ver el programa especial. Así es, están todos invitados, lo revelaremos muy pronto. Muy pronto. Pero desde luego es un lugar que no deja indiferente a nadie. Te estamos buscando, así que ya sabes. Gracias, Rosa. Nos vemos prontito. Hasta pronto. Y del frío norte regresamos a nuestro mundo y tenemos que terminar. Están a punto de ser las 4 o las 3 en las Islas Canarias. Las gracias a todos por la escucha y por ayudarnos a llenar este tiempo, este espacio en blanco abierto hacia esos mundos del misterio. Los saludo de todo el equipo de Jesús Carreras y el resto del equipo que estuvo esta noche realizando el programa. Feliz semana, regresamos en 7 días. El misterio te espera aquí en Radio Nacional. Y ahora hasta las 4 con la recomendación de que sigas en nuestra sintonía, un poco de música. Cuidaros, feliz semana.